Josep D'Encas tuvo una agenda oculta fascista. Algunos historiadores independentistas han intentado blanquear su imagen y negar rotundamente que fuera fascista. Este mismo año se ha publicado una biografía así sobre este personaje. Pero numerosas evidencias de procedencias muy distintas desmienten ese blanqueamiento. ¿O es que acaso se montó una conspiración entre anarquistas, gente de Esquerra y Estat Català, falangistas y diplomáticos italianos y españoles para acusar falsamente de fascista a D'Encas? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio hablaré de Josep D'Encas, las pruebas de que era fascista y de sus intentos de obtener el respaldo de la Italia fascista para una Cataluña independiente. Memorias Hispánicas. Primero déjame hacer un recorrido por la trayectoria política de nuestro protagonista. Josep D'Encas fue un catalanista radical proveniente de Estat Català, la organización separatista fundada por Francesc Macià antes de fundarse Esquerra Republicana de Cataluña en 1931 como fusión de republicanos catalanistas autonomistas, federalistas y separatistas. Este doctor de Vic presidió las Juventudes de Esquerra Estat Català, las JEREC, que actuaban como un partido casi aparte dentro de Esquerra y representaba el ala más separatista y nacionalista. El poder de D'Encas no hizo más que crecer desde noviembre de 1932, cuando junto al matón de Miquel Badia organizó los Escamots, las escuadras de estilo paramilitar que protagonizaron algunos altercados violentos en los 2 años siguientes. Los Escamots servían de milicia de partido para defenderse o para atacar, amedrentar y mostrar fuerza frente a enemigos políticos. Para algunos eran el embrión de un ejército catalán. Y los Escamots eran cantera de aspirantes de policías a la Generalitat, para tenerla llena de policías separatistas. Y además de dirigir las JEREC y sus Escamots, D'Encas fue consejero de Sanidad y Asistencia Social en la Generalitat, y pasó a ocupar la Consejería de Gobernación desde principios de 1934, lo que le dio la máxima autoridad sobre el orden público en Cataluña, ya con las competencias de seguridad traspasadas. Jaume Miravitlles, del sector republicano de Companys, explicaba de esta manera esas ansias del sector separatista de Esquerra de controlar la policía y de tener una organización parapolicial. Cita: ciertos elementos de Estat Català, y entre ellos D'Encas y Badia, habían considerado el estatuto como una fase hacia el separatismo. Consideraban la Carta Autonómica no como una finalidad, sino como un medio, como un comienzo. De ahí la insistencia en tener el orden público. De ahí el olvido sistemático de la legislación social. Fin de la cita. Josep D'Encas y Miquel Badia iniciaron en 1934 una campaña policial con la ayuda parapolicial de los Escamots contra aquellos considerados enemigos del gobierno autonómico catalán, los anarquistas de la CNT-FAI y los nacionalistas españoles reaccionarios. Hay que decir que amplios sectores del catalanismo asociaban a los inmigrantes de otras partes de España con el vicio, la prostitución, la delincuencia y los atracos, y decían que le robaban el trabajo a los catalanes. O sea que había una base xenófoba clara en las actuaciones policiales de D'Encas y Badia y lo que llamaban las campañas de higienización. Además, Josep D'Encas fue el encargado de preparar las operaciones de defensa para el 6 de octubre, cuando Companys declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española tras entrar en el gobierno central ministros de la coalición filofascista de la CEDA. Más que una declaración de guerra, los hechos del 6 de octubre en Cataluña fueron una intentona de provocar una reacción popular que forzase al gobierno de Madrid a negociar una refundación de la República Española con un espíritu federal. En cualquier caso, es bien sabido que esto terminó en un estrepitoso fracaso, por mala organización, falta de objetivos y de armas, y porque se demostró que los Escamots no eran más que unos que jugaban a ser soldados. Se suspendió la autonomía de Cataluña y Companys, y los consejeros de la Generalitat fueron encarcelados. Oh, pero no todos fueron encarcelados, porque Josep D'Encas consiguió escapar por las alcantarillas hacia Francia. Esto hizo que Companys y sus consejeros fueran vistos como mártires del catalanismo, mientras que D'Encas murió políticamente porque fue visto como un traidor y como el responsable del fracaso del 6 de octubre. Las JEREC también fueron culpadas, y por eso Esquerra rompió su relación con sus juventudes y en 1936, al regresar D'Encas a Cataluña,
refundó Estat Català como un partido netamente separatista con el apoyo del grueso de la JEREC y de organizaciones separatistas minoritarias como Nosaltres Sols o Partit Nacionalista Català. Ahora que ya hemos visto su trayectoria política, veamos algunas informaciones de distinto grado de fiabilidad que ya apuntan a que D'Encàs era un fascista metido en el armario de Esquerra. Josep Maria Fontana Tarrats, un catalán que fue uno de los fundadores de las Junts, en 1951 narraba que alguien de la Lliga se encontró a D'Encàs paseando tranquilamente por Génova en agosto del 36, tras huir de Cataluña. Al preguntarle el de la Lliga que qué hacía en un país fascista, D'Encàs replicó que qué hacía él si era liberal y demócrata. Y D'Encàs afirmó que él siempre había sido fascista. Esto según recoge este falangista con información de segunda mano, o sea que tiene la fiabilidad que tiene. Jaume Miravitlles, del sector republicano fiel a Companys d'Esquerra y enemigo político de D'Encàs, describió así al polémico consejero en 1935, tras los hechos del 6 de octubre por el que culpaban a D'Encàs y las JEREC como máximos responsables del fracaso. O sea que hay que cogerlo con pinzas. Dice así, cita: "Se ha dicho que D'Encàs era fascista. Amigos íntimos suyos aseguran que era comunista. En realidad no era ni una cosa ni otra. En una de las pocas conversaciones que tuve con él, me dijo cosas que ayudan a situarlo políticamente. ¿Soy comunista? ¿Soy fascista? Yo mismo no lo sé. De lo que me doy cuenta es de que toda política, para triunfar, necesita mover fuerzas jóvenes, darles una mística, una disciplina y llevarlas al terreno de la acción. Yo en Cataluña quiero hacer eso. Quiero huir de los moldes viejos del republicanismo. No quiero entrar en los moldes inéditos en nuestro país, pero viejos en otros países, de la dogmática marxista, para formar un movimiento político joven y ardiente, sostenido sobre dos principios fundamentales: nacionalismo, socialismo. Era un nacionalsocialista sincero". Fin de la cita. Cuidado que muchos han cogido este calificativo de nacionalsocialista de forma descontextualizada para la época. Y es que en aquellos años la mezcla de ideas nacionalistas y socialistas podía definirse como nacionalsocialista. Eso no significa que fuera nazi, porque Hitler empleó un discurso con ideas obreras al principio para conquistar el poder, pero al alcanzarlo purgó a la facción más obrerista, o sea que de socialista el nazismo tiene poco. Sin embargo, sí que la mezcla de ideas socialistas y nacionalistas alberga el peligro de derivar en fascismo. Según Amadeu Hurtado, dirigente de Esquerra y luego de Acció Catalana Republicana, al aprobarse el Estatuto de Autonomía de 1932, el diputado Josep D'Encàs se le acercó insinuándole que aquel sería el primer paso hacia el fin del pluripartidismo catalán. No hay muchos motivos para dudar de la veracidad de esta información, porque Hurtado no fue un firme apologista de Companys como Miravitlles, y ya no estaba ni siquiera en Esquerra. Pero hay una prueba clave para determinar el perfil político de Josep D'Encàs: una conexión con la Italia fascista. El 17 de junio de 1934, la policía de la Generalitat detuvo a un ciudadano italiano acusado de difundir propaganda fascista. El consulado italiano se quejó, y D'Encàs respondió afirmando que la detención y registro de su domicilio se realizó con informaciones seguras de que trabajaba para establecer un régimen fascista en España. Un régimen que, según D'Encàs, merecía el mayor respeto como forma de gobierno extranjero, pero que no podía ser tolerado en Cataluña. Debido a esto se produjo una reunión a finales de junio entre D'Encàs y Alessandro Maggeroni, vicecónsul italiano de Barcelona y agente de inteligencia. Maggeroni escribió un informe con los detalles de lo que hablaron, y por su relevancia voy a citar buena parte del informe. Cita: D'Encàs ha hablado en primer lugar de su entusiasta admiración por la ética del fascismo, cuyos principios sustanciales espera poder realizar un día en Cataluña, aunque confesando que, quizás durante mucho tiempo, no podrá pronunciar tan solo el nombre, que haría perder a la Esquerra el favor popular. Nosotros los de la Esquerra, ha dicho, nos hemos encontrado con que hemos tenido que forjar un pueblo contrario por naturaleza no solo a la guerra, sino también a cualquier forma de disciplina. No teníamos elección. Hemos aprovechado los dos argumentos que políticamente podían tener éxito:
el sentimiento nacionalista de los catalanes y ese llamado democrático. Pero, confidencialmente, podemos decir que la democracia ha llegado a su fin. Los estados deben orientarse hoy o en la extrema derecha o en la extrema izquierda. De todas formas, únicamente un gobierno fuerte que haga respetar decididamente la voluntad propia puede hoy subsistir y resistir a la crisis moral y económica del mundo. La Esquerra ha obtenido hoy lo que quería, el poder, y no mira de ninguna manera a la extrema izquierda. Inadvertidamente, sin choques, daremos marcha atrás. Haremos leyes sociales, pero no socialistas. Fin de la cita. D'Encas después expresó su enfado con las críticas que recibía de la prensa y afirmó que, llegado el momento, la prensa tendrá que cambiar, sugiriendo que quería establecer más censura y represión contra la disidencia mediática. A continuación, apeló al pragmatismo diplomático para convencer a Maccheroni que España era vasalla de Francia y que eso iba en contra de los intereses de Italia. D'Encas manifestó al vicecónsul italiano su deseo de que Cataluña e Italia estrechasen lazos para crear un estado tapón entre Francia y España, que sería provechoso para sus intereses. Hablaba de un estado catalán de 18 millones de habitantes, cifra que se sacó de la chistera, porque ni sumando los 5 millones de habitantes de esa época de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, con los habitantes de todo el sur de Francia, se llega a tal cifra. Y ponía estas palabras en boca de D'Encas, cita: «Pero es necesario proceder lentamente. Por mi parte, estoy encuadrando las juventudes catalanas, disciplinándolas, militarizándolas sin que se den cuenta, porque necesito hombres y no ovejas. Usted no ignorará que soy el organizador de los escamots, escuadras de acción de pura esencia fascista. Habrá visto que mi policía es ahora activa y decidida. En no mucho tiempo, Cataluña no tendrá atracadores, ni pistoleros, ni mucho menos huelgas políticas». Fin de la cita. Siguieron hablando un rato más, básicamente Maccheroni se limitaba a escuchar, y esta gente de inteligencia escribió que tuvo la impresión de que el doctor D'Encas fue sincero. No hay motivos para dudar de que Maccheroni transmitió la información acorde a lo que le había explicado D'Encas, porque era una comunicación interna del servicio diplomático y de inteligencia con el Ministerio de Exteriores. Según el embajador italiano en España, Raffaele Guariglia, aparte de D'Encas, hubo 2 diputados más de Esquerra que en otra ocasión le pidieron que se esforzase a hablar de la causa catalana porque sería bueno para los intereses de Italia. Luego Esquerra se dedicaba a hacer proclamas y manifestaciones antifascistas, incluyendo por ejemplo ahí D'Encas. Pero eso sí, hay que decir que la mayor parte de Esquerra sí era sinceramente demócrata, y que los contactos de D'Encas con los italianos fueron conocidos por el resto del gobierno de Companys y desautorizados. Sin embargo, ¿por qué al final no se llegó a ningún acuerdo con los italianos? Según declaró Mussolini en el diario La Voz en noviembre de 1933, el dictador italiano creía que el fascismo solo podía extenderse en Cataluña y País Vasco por su industrialización, modernidad y comercio exterior, no en los ambientes reaccionarios de Madrid. Así que, ¿por qué no intentar apoyar una Cataluña independiente? Pues porque la opinión mayoritaria entre los diplomáticos italianos era que para los intereses de Italia era mejor una España fuerte y más independiente de Francia que no la independencia o mayor autonomía de Cataluña. Recordemos del episodio de ¿Quién tuvo la culpa de la guerra civil? Que para junio de 1934 Mussolini ya había firmado un pacto con los monárquicos alfonsinos y carlistas para apoyarlos en un futuro golpe de estado. Con lo que el apoyo italiano a las derechas antidemocráticas del nacionalismo español impidió que Italia diera su apoyo a cualquier otra alternativa, como el sector separatista catalán, que por cierto era minoritario dentro de Cataluña y el público por lo general era antifascista. Pero llegados a este punto toca responder a la pregunta central del episodio. ¿Era Josep D'Encas un fascista catalanista? Como expliqué en el episodio de ¿qué es el fascismo?, para ver si una organización o persona es fascista, hay que analizar el conjunto, no coger solo elementos individuales que están presentes en el fascismo pero que también pueden estar en otras ideologías.
dije que los elementos imprescindibles para el fascismo son el antiliberalismo, anticomunismo, nacionalismo victimista y revitalizador, y retórica y acciones violentas vistas como herramientas legítimas en política. ¿Qué ocurre si aplicamos este análisis a Josep Dencas? Tenemos la evidencia de comentarios en privado de Dencas contra el pluralismo político, la democracia y una prensa libre. Y luego los hechos, que muchas veces son más reveladores que las palabras. Y es que como líder de los escamots y consejero de gobernación, fue el máximo responsable de acciones policiales y parapoliciales contra enemigos políticos. Por lo tanto, no era un demócrata, por mucho que en público se llenase la boca de hablar de liberalismo y de democracia. Dencas en su juventud escribió artículos contra la lucha de clases y el marxismo, poniendo en cambio el nacionalismo catalán como elemento cohesionador de la sociedad catalana. Entre eso y sus actuaciones contra el comunismo libertario, se puede decir que Dencas sí era anticomunista y no veía bien las alianzas con comunistas, a diferencia de la mayor parte de Esquerra. El eje de su visión política era el nacionalismo catalán separatista y realizaba discursos y actuaciones policiales xenófobas contra otros españoles porque los veía como criminales y pobres que debía echar de Cataluña para recatalanizarla. Así que también tenía el nacionalismo victimista y revitalizador propio del fascismo. Retórica violenta diría que Dencas no tenía por lo que estudiado, ya que eso seguramente le hubiera traído problemas, incluso con los de su partido. Pero más importante aún es que apoyaba acciones violentas contra enemigos políticos. Por algo era responsable de orden público y de los escamots. En conclusión, cumple las 4 características que establecí que debe reunir todo fascista. Así que sin lugar a dudas, Josep Dencas fue un fascista catalanista. Solo que, como él comentó en privado, no podía hablar abiertamente de fascismo porque se encontraría el rechazo mayoritario del catalanismo. Podría terminar el episodio aquí, pero hay un prólogo relevante para ahondar en las conexiones fascistas de Dencas y de lo bajo que cayó este dirigente separatista. Como conté al hablar de su trayectoria política, Dencas volvió a Cataluña tras la victoria del Frente Popular, básicamente como un apestado político, porque se le culpaba por el desastre del 6 de octubre del 34. Y ya habiendo roto con Esquerra, refundó Estat Català como partido para aglutinar el voto separatista. Sin embargo, apenas dio tiempo a organizar el nuevo partido cuando ya se produjo el golpe de estado del 18 de julio. En Cataluña, los golpistas fueron aplastados y los anarquistas de la CNT-FAI pasaron a dominar las calles. En este contexto, los de la FAI secuestraron a la mujer e hijos de Dencas, y el dirigente separatista decidió escapar del país dejando atrás a su familia. Huyó con un barco a principios de agosto de 1936 rumbo a Italia, lo cual no hizo más que reforzar su imagen de fascista. Por mucho que sus hagiógrafos hayan intentado restarle cualquier intencionalidad política al hecho de ir a Italia en vez de a cualquier otro país, como por ejemplo Francia, lo cierto es que eso es difícilmente creíble. El 22 de julio, el cónsul italiano en Barcelona, Carlo Bossi, autorizó la evacuación por mar de la colonia italiana de la ciudad condal. Y el 2 de agosto informó a Roma de que Josep Dencas y un militante de la Lliga iban en el barco de evacuación. Carlo Bossi había logrado negociar la evacuación de Dencas cuando éste había permanecido bajo arresto en la sede de la misma Consejería de Gobernación que había dirigido 2 años antes. El italiano intervino porque Dencas pretendía negociar con Mussolini su intervención en Cataluña para instaurar un régimen fascista, según fue comunicado en la documentación diplomática italiana. Dencas dejó claro que hablaba en nombre de Cataluña, no de España, y que no quería aceptar que se dejase Cataluña a manos de extremistas de izquierdas, como ya había ocurrido en esos primeros días tras el golpe. Según Fermín Rubiralta, defensor de que Dencas no era fascista, el viaje en barco no fue tranquilo para Dencas, y los monjes de Montserrat tuvieron que intervenir para evitar que los fascistas que iban en el barco tirasen por la borda al líder separatista. Esto no es que resulte difícil de creer, porque es lo que le suele pasar a las ratas traidoras que se les ve el plumero y juegan a 2 bandas. En el caso de Dencas, públicamente mostrándose antifascista, pero luego en privado defendiendo otros postulados. No solo los fascistas del barco se la tuvieron jurada.
Al llegar a Génova, D'Ancas fue detenido porque no sabían qué hacer con él. Si mantener a este personaje, que públicamente era antifascista, bajo arresto, si soltarlo y vigilarlo, o si echarlo del país. Al conocerse su arresto, el cónsul italiano en Barcelona informó de nuevo a su gobierno de las intenciones de D'Ancas, ya que quizás su propuesta sería de interés para el gobierno italiano. Claro que supongo que Bossi aún no conocía el apoyo firme de Mussolini al bando sublevado, que era profundamente nacionalista español, lo que imposibilitaba apoyar la independencia de Cataluña. El archivo italiano sobre la estada de D'Ancas en Italia está vacío, así que desconocemos si logró entablar conversación con alguna figura relevante del gobierno de Italia. En todo caso, el ministro de Exteriores italiano, Ciano, sobrino de Mussolini, expresó públicamente y firmando acuerdos con Alemania que iban a proteger la integridad territorial de España y específicamente italianos y alemanes hablaban de impedir que se consolidase un Estado catalán. Así que más claro agua, no habría apoyo italiano y alemán a una secesión catalana. Al llegar las noticias de la detención de D'Ancas en Italia, eso no hizo más que confirmar las sospechas de que era fascista, y Estat Català anunció que expulsaba a su fundador, Josep D'Ancas, del partido el 15 de agosto por cobarde y traidor. También hay que decir que quizás Estat Català quería evitar cualquier represalia o desaparecer como formación porque podía haber sospechas de que ellos eran una quinta columna fascista, en una época en que las calles catalanas estaban controladas por la CNT-FAI. Oh, pero esto de Italia no es lo peor. En Italia estuvo unas semanas y luego lo soltaron y se trasladó a París. Allí en Francia estuvo vigilado por espías anarquistas que sospechaban que era un agente de Franco y por los sublevados. Los sublevados, con las riquezas y red de contactos del embajador en París y monárquico José Quiñones de León y del exministro de la Liga José Bertrand, crearon el servicio de espionaje conocido como Servicio de Información del Nordeste de España. Pues bien, según investigó el periodista Josep Guixà, uno de los espías sublevados se reunió con D'Ancas en marzo de 1937. D'Ancas le contó que había sido expulsado de Italia tras haber intentado encontrar ahí, y en Alemania, el apoyo para combatir a los anarquistas de Cataluña. Y tampoco consiguió apoyos de Francia. D'Ancas le aseguró a su interlocutor que contaba con hombres de confianza y que si cruzase la frontera se le sumarían poblaciones enteras para liberarse del yugo anarquista. D'Ancas insistió en querer prescindir de la FAI y formar un gobierno catalanista que pidiese la paz, al mismo tiempo que aseguraba que mantendría al corriente de todo esto al gobierno de Franco. Vamos, que cayó tan bajo que se volvió un traidor a la República, al gobierno de la Generalitat y a la causa por la que luchaban la mayoría de los catalanes. Toda esta proposición iba relacionada con un intento de derrocar a Companys y a los anarquistas, después del fallido complot destapado el pasado noviembre. Y siguió habiendo conversaciones para provocar una crisis interna en Cataluña como la que sucedió finalmente en mayo de 1937. En cualquier caso, la proposición de D'Ancas a los sublevados era una jugada desesperada y una fantasía de un fracasado al que ya muy poca gente en Cataluña le guardaba simpatía. Josep D'Ancas, despreciado de forma casi universal, terminó sus días en Marruecos en 1966. Aquí termina la historia de este dirigente separatista que alcanzó gran notoriedad política en 1933 y 1934. Si te ha gustado, por favor dale al botón de me gusta, comenta y compártelo, y suscríbete al programa de YouTube y dos podcasts La Historia de España, Memorias Hispánicas para más contenido, porque aún no he terminado de hablar de los acercamientos del separatismo catalán con el fascismo. Agradecería también que me apoyes en Patreon, donde puedes obtener accesos anticipados, merchandising exclusivo o poder al votar los temas de Memorias Hispánicas. Tienes enlaces en la descripción del episodio. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.